Bueno, buenas noches, bienvenidos a este estudio de el diseño de Dios para la familia. En ese tipo de estudios buscamos apoyar a través de difundir la palabra de Dios para conocer sobre diferentes temas y aprender a caminar con Jesús. En esta ocasión vamos a dar inicio a esta serie con el tema el diseño de Dios para la familia, en la cual estaremos explorando lo que es la familia en esta primera sesión, junto con el papel o el rol del esposo. Posteriormente, en la segunda sesión, estaremos abordando el rol de la esposa de acuerdo al diseño de Dios. Y finalmente, en una última sesión, estaremos explorando la relación entre padres e hijos, de acuerdo a lo que Dios ideó, de acuerdo a lo que Dios planeó. Bien, mi nombre es David Rojas Teita y estoy aquí para acompañarles y poder eh, compartir este tema basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y bueno, también esto se va a quedar grabado, así que vamos a entrar a este tema, partiendo de señalar algo que podemos observar cotidianamente, que la familia ha sido en los últimos tiempos atacada, bombardeada de diferentes ideologías y transmitiendo esas ideologías a través de diferentes medios de comunicación, de diferentes espacios. Pero desde hace tiempo atrás hemos podido ver familias disfuncionales, diseños de familias que no caminan de una manera adecuada o atractiva para otros. Inclusive podemos llegar a escuchar la idea de mejor no tener familia, mejor no adentrarse a este mundo, por los problemas que se han visto atrás. Tristemente, a lo largo de la historia, la familia pues ha sufrido de diferentes eventos, diferentes situaciones como violencia, como abuso, como una mala interacción entre los miembros. Y todo esto parte de no conocer y no aplicar, sobre todo, lo que Dios dice al respecto. Si queremos manejar algo de manera adecuada, de una forma correcta, lo mejor es ir con aquel que lo diseñó, es adentrarnos a conocer de primera mano cómo funciona algo. ¿Y qué mejor que conocer cuál es el diseño de la familia por su autor? Dios es el que diseñó la familia. Y Él ha dado pautas, ha dado principios para que como familias podamos llevarnos adecuadamente y podamos vivir para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces partimos de esto, del origen de la familia. El origen de la familia no es iniciativa humana, no es que a alguien se le ocurriera, no es que una persona o a un grupo social específico dijo, vamos a inventar una familia. No es por los grupos que se fueron juntando para sobrevivir, etcétera. Hay varias teorías respecto a esto, como unas propuestas de solución negando a Dios. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a la Biblia, podemos ver que la familia tiene su origen en Dios. Y esto es desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia. Ahí leemos en Génesis 1:27 al 28, en el capítulo 2:7 y los versículos 18 al 24, lo que Dios dice al respecto. Vamos a darles lectura. Dice Génesis 1:27 al 28, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ok, estos dos versículos nos están dando el origen del ser humano. Dios creó todo. Dios tenía plena relación con los seres angelicales, creó el universo, creó la tierra, creó los cielos, creó los mares, creó los animales. Pero como punto final, creó al ser humano.
Esto dice que lo creó a imagen suya, diferente a los animales. Con los animales habló Dios y fueron hechos. Con el ser humano, Él lo creó diferente, lo creó especial, lo creó a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Esto significa, este término, creado imagen conforme a su semejanza, significa que es reflejo de Dios. En otras palabras, cada persona fue creada con el propósito de reflejar cómo es Dios. Y para reflejar cómo es Dios necesitamos conocer a Dios. Y dice que los bendijo al hombre y a la mujer. Les dijo que llenaran la tierra, la sometieran en el sentido de cuidarla bajo una mayordomía, no de explotarla desmedidamente, no de abusar de los recursos, sino de poder administrarla adecuadamente sabiendo que Dios la había creado y que la tierra es de Dios. Así que el hombre, el ser humano, debe de administrar la tierra de una manera responsable. Nos dice Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto significa que Dios creó de una manera especial al ser humano. Dios lo creó con el propósito de mostrar cómo es a través de la vida de los seres humanos. Cómo Dios es verdad y el ser humano puede andar en la verdad, cuando Dios lo creó originalmente. Cómo Dios es justo y el hombre podía manifestar esa justicia de Dios. Cómo Dios es creador y el ser humano creativo, etcétera. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza para que el ser humano pudiera manifestar cómo es Dios. Creó al hombre, al ser humano, con el propósito de tener comunión con él, de poder mostrar a través de los seres humanos el poder que él tiene, que Dios tiene. Por causa del pecado, de desobedecer a Dios, de darle la espalda a Dios, de querer vivir independientes de Dios sin atender lo que Él dice, se da lo que es el pecado, la caída, como se puede denominar teológicamente a este evento. Y con ello, la corrupción de todo lo que Dios había creado. Ahora, Dios no creó los problemas familiares, no creó las disfunciones familiares. Esto es como consecuencia de estar habitando en un mundo caído por el pecado y de que somos seres contaminados por el pecado, totalmente corrompidos. Y sin Dios no podemos conocer a Dios ni su diseño. Si negamos a Dios, si no nos acercamos a Él por medio de Jesucristo, por medio de una completa fe en su persona, como Dios, como Salvador, entonces no podemos saber quién es Dios, ni adoptar su pensamiento, ni mucho menos llevar a cabo su voluntad en las diferentes áreas de la vida. Vemos que Dios creó al hombre y después crea a la mujer, diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada o una ayuda idónea. Y continúa el texto narrando hasta que menciona cómo crea a Eva. Y cuando Dios hace que el hombre despierte, Adán manifiesta en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó la familia. La creó para la gloria de Dios, para que a través de esta relación entre seres humanos, mediante un vínculo más íntimo, pudieran manifestar esa perfecta unidad de Dios, esa perfecta relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrando cómo es el carácter de Dios a través de la relación matrimonial y familiar. Dios no necesita al ser humano, pero decidió crearlo y decidió tener comunión con él, para que también el ser humano pueda tener comunión unos con otros, siendo la familia el círculo más íntimo. Y también creó a la familia para que crecieran juntos adorando a Dios. Es decir, un sano desarrollo familiar será aquel en el que la familia
se esté enfocando en adorar a Dios mediante madurar en la fe y esa madurez se manifieste en la forma de hablar, la forma de conducirse, la forma de dirigirse unos a otros, la forma de amar, la forma de vivir. Ahora entremos a lo que es el primer rol familiar. La familia no va a poder funcionar adecuadamente si no está Dios ahí. Ciertamente estamos en un proceso de ser perfeccionados. A medida que conocemos más a Dios, podremos asemejarnos más al carácter de Jesús. Sin embargo, si no conocemos a Dios, entonces no podremos imitar lo que Él desea de nosotros. Si ya conocemos a Dios, a Jesús como Salvador, pero no nos sumergimos en conocer lo que Él desea, en conocer su voluntad, entonces no podremos hacer lo que a Él le agrada. No podremos vivir adecuadamente como Él lo desea. Y esta es la intención de estos estudios, que podamos conocer mejor a Dios, por eso el título de Caminando con Jesús, para que a través de estos recursos podamos saber mejor quién es Dios, conocerlo y lo que Él desea. Ahora vamos a tocar una serie de pasajes bíblicos para adentrarnos a estos temas y poder explicar cuál es el diseño de Dios para la familia, cuál es su voluntad. Partimos diciendo que Dios es el creador de la familia, que la creó para su gloria, para tener comunión y para que crezcamos juntos adorando a Dios. ¿Cómo hacer esto? Primero, marcando la diferencia con Cristo en el hogar. Estos pasajes vienen en un contexto donde hay un mandato de conocer la voluntad de Dios y someterse unos a otros. La palabra sumisión no tiene que ver con violencia, con abuso, sino con el hecho de primero reconocer quién es el que habla, en este caso Dios, y reconocer el rol que ha dado a cada uno, viéndonos de una manera amorosa, viéndonos de una forma que exalte el nombre de nuestro Dios. Bueno, en esta parte podemos ver cómo Dios dio roles en la familia. No vamos a hablar de roles en cuanto a funciones del hogar o u otros aspectos, ya que esto requiere de comunicación y son acuerdos que se dan dentro de la familia. Vamos a hablar de lo que Dios diseñó para el ser humano en familia. Ok, entonces la familia comienza con un matrimonio. Y el matrimonio tiene el propósito de adorar a Dios y manifestar la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces podemos ver esto en estos pasajes, que Dios llama al esposo a amar con el amor de Dios, amar como Cristo ama a su iglesia. Vamos a leer lo que dice Efesios 5, del 23 al 33. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ok, aquí vamos a hacer una pausa. Cuando habla de cabeza en estos pasajes, habla de lo que es la fuente de vida. Es decir, Cristo nos da vida a nosotros. Cuando hemos reconocido nuestro pecado y le hemos pedido a Dios que nos haga sus hijos por creer en Él, por confiar en Él, entonces Dios nos da vida. Cristo nos hace resucitar espiritualmente y nos da esta vida. Nos da vida y al estar conectados con Cristo podemos estar vitalizando a otros. En ese sentido, el esposo es cabeza de la mujer. Al darle vida, al poder revitalizarla, al poder guiarla, orientarla, cuidarla. Y este sometimiento esta sujeción tiene que ver con reconocer el rol de cada uno, reconocer
cómo Dios ve a la persona, a cada una de las personas, y poder entregar mi voluntad a Dios para que Dios sea glorificado en mi actitud, en donde ya no velo por mis propios intereses, sino que velo por el de todos nosotros, con una correcta eh, apreciación de quiénes somos en Dios, creados por Él, amados por Él, rescatados por Él, con individualidad, con personalidad, y poder amar a otros como a nosotros mismos. Entonces, la sugestión o el sometimiento es, reconozco al otro como creación de Dios y le doy su lugar, rindiendo mi voluntad a Dios. Esa es la sujeción y el sometimiento. Pues, es a lo que se refiere aquí el pasaje cuando habla de que haya una sujeción en el matrimonio. Es decir, un reconocimiento de te veo como mi cónyuge y reconozco el papel que tenemos cada uno en el plan de Dios y me someto a Dios. Entonces, como veremos más adelante, si estoy irritado, enojado y tengo la tentación de gritar, no lo voy a hacer porque someto mi carácter, mi emoción a Dios y entonces ya no busco pelear, busco resolver el conflicto, busco ponernos de acuerdo, lo iremos bien. Nos dice el texto más adelante, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, este primer aspecto, el primer mandato que Dios tiene hacia el varón, hacia el esposo en su diseño, es que el hombre, el esposo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia entregando su vida por ella, es decir, por todos creyentes en él, en Cristo Jesús. Es decir, el esposo debe amar a su esposa y amar es buscar el bienestar del ser amado, buscar el bienestar del otro, buscar que la otra persona esté bien. No necesariamente son emociones o sentimientos que, claro, puede llevar esto, puede haber romanticismo, puede haber enamoramiento, puede haber sensaciones. Sin embargo, esto no define el amor, sino que lo puede acompañar. El amor es, aún con sentimientos eh, o sin sentimientos, porque la emoción fluctúa, yo decido velar por el bienestar de mi esposa como esposo. Es lo que a un varón le correspondería señalar, de que aún si estoy enojado, irritado, estoy con esta emoción, no me voy a desquitar con ella. Si nos disgustamos, entonces voy a buscar atenderla. Y nos da Pablo, el apóstol que escribe esta epístola de Efesios, nos da la referencia. Amar como Cristo ama a su iglesia. Cada uno de los creyentes somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia no necesariamente estamos haciendo eh, pues todo lo que Dios desea. No hacemos todo lo que a Él le agrada. Somos tentados, fallamos, pecamos, herimos a Dios primeramente. Y Jesús no está diciéndonos, ay, para eso te salvé, ay, pues, otra vez con lo mismo. No está diciendo nada de eso. Nos dice el texto que Cristo entregó su vida por la iglesia. La amó, nos amó aún resistiéndole, aún estando buscando soluciones por otros lados, Él nos amó y dio su vida por nosotros. Nos sustenta, nos cuida y nos guía. Ese es el modelo y la referencia que Dios espera del esposo.
porque Cristo se presenta como el esposo que recibirá a la iglesia cuando Él regrese. Entonces, como varón, como esposo, el llamado es amar, no como dicen las películas, no como dice tal escritor, no como dice tal persona, sino amar como Cristo ama a su iglesia. Como la ama, la sustenta. Esto es, vela porque esté bien, le da lo necesario para crecer, le permite dar pasos, le facilita esta situación y está al pendiente de ella, la cuida cuando hay una herida, cuando está vulnerable. Ahí está Cristo con su iglesia. Y es el papel del varón, sostener a su esposa, cuidarla y guiarla en crecimiento. Si bien el esposo no puede crecer por ella, pero sí es responsable de guiar, de orientar, de dar todo lo necesario para que su esposa crezca. Entonces, a medida que el esposo crece, su esposa también puede ir creciendo. Si como esposos no se da, el esposo no procura el crecimiento familiar, entonces no podrá guiar adecuadamente, no podrá orientar. Si el esposo no conoce a Cristo, entonces no va a cuidar a su esposa, no la va a sustentar. Si el esposo no conoce el amor de Dios, no lee la Biblia, no la estudia, no puede amar como Dios espera. Entonces, todos aquellos que son esposos, los varones, los maridos, es un llamado de Dios a poder tener la iniciativa de amar, de cambiar su actitud, de poder comprender, de poder rendir su voluntad a Dios, conocerlo para poder amar mejor a su esposa. Si bien no va a ser perfecto el matrimonio en el sentido de que puede haber diferencias, somos seres humanos, tenemos situaciones, tenemos conflictos, pero de la mano de Dios aprenderemos a resolverlos, a dominar ese carácter de la mano de Dios, someterlo a Dios, esas emociones y poder cuidar, sustentar y guiar a la familia y específicamente a la esposa, amándola como Cristo ama a su iglesia. Y se nos dan más indicaciones al respecto. Nos dice Colosenses 3:19. Dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Esto quiere decir que el esposo tiene el papel o la responsabilidad de tratar y hablar con cuidado y delicadeza a su esposa. No hablar golpeado, hablar ásperamente es hablar de una manera que lastima, de una manera que es, inclusive puede llegar a ser ofensiva. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo se habla cuando estamos enojados? ¿Se domina el carácter o se deja que el enojo domine? ¿Cómo se dicen las bromas? ¿Son bromas que humillan a la esposa, que sobajan, que hacen quedar mal? Dios desea que el varón hable a su esposa de una manera delicada, cuidadosa, que manifieste el amor a través del vocabulario, a través del tono, a través de la forma en que le habla. Vamos a hablar de acuerdo a cómo percibimos a la persona. Cuando vemos la escritura, vemos la Biblia, vemos cómo Dios habla a su iglesia. Nos habla con amor, nos habla con paciencia, nos habla con delicadeza, nos habla la verdad, claro, nos habla en gracia, en el amor, pero también nos dice y nos señala nuestros defectos, lo que a Dios no le agrada. Entonces, no se trata de ocultar las cosas o de decir, ay, todo va bien cuando haya una situación que atender. No se trata de negar que existan problemas. Se trata de cómo abordamos esas situaciones, cómo hablamos. Y lo que Dios desea es que esas situaciones, ese vocabulario, ese lenguaje, esa forma de dirigirse cotidianamente, día a día, sea en cuidado y en delicadeza en el amor de Dios, manifestando ese amor perfecto de Dios hacia nosotros, hacia su iglesia. Y hay otro texto que vamos a abordar para
comprender mejor lo que Dios espera de un esposo. En 1 de Pedro 3:7 nos dice así, 1 de Pedro 3:7. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora, cuando dice acá un vaso más frágil, no se refiere a debilidad. En ese momento eran como los vasos de barro, los vasos toscos, fuertes, y un vaso más frágil era hecho de un material más delicado, de un material más susceptible a romperse por el valor que tenía. Era más costoso, era más cuidado. Era el vaso que se destinaba para los invitados especiales. ¿Sí? No era un vaso común. Y es la analogía o la comparación que Pedro está haciendo hacia la esposa. Está diciéndole al esposo, dale honor a tu esposa como coheredera de la gracia. Y dar honor o honrar significa poner en el lugar de honor. Esto es desde el pensamiento, la actitud hacia ella, hacia cómo se le ve, cómo se le aprecia y la forma de tratarla. Hay un predicador, si no me equivoco, Paul Washer o algún otro que menciona que la mujer, la esposa, es un tesoro para proteger, para cuidar, para guiar en el amor de Dios. Si no se aprecia a la esposa o si se le ve de una manera diferente, entonces no se está amando a la esposa como Dios desea. El no amar a la esposa va a llevar varios problemas, va a traer diferentes situaciones. Y aunque haya buena intención, pero si no se conoce a Dios y si no se siguen estos principios, no se puede amar como Dios lo diseñó. Y Dios nos dio esta guía para amar. Entonces, el diseño de Dios para la familia tiene el propósito de que cada miembro viva para la gloria del Señor, es decir, para poner en alto el nombre de Dios mediante la forma en que viven, en que hablan, en que se aman, y esto refleje el poder de Dios, de Cristo Jesús. Así que para amar como Dios desea, para ser un esposo como Dios desea, es amar como Dios ama. Amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, sustentándola, cuidándola y guiándola en su crecimiento. Tratarla y hablar con cuidado y delicadeza, valorándola, buscando amarla en cada momento y darle el lugar de honor, darle el lugar que le corresponde, no darle lugar a otra mujer, no compararla con otras, no decirle cosas feas y hirientes, sino que todo acto sea de amor. Y aún aquellas señalizaciones o aquellos señalamientos, perdón, o aquellas palabras para poder instruir o retroalimentar o inclusive corregir, ser hechas en amor. ¿Sí? Poder hablar la verdad en la gracia de Dios, en el amor de Cristo. No recriminar, no reclamar, sino exponer con amor diciendo, oye, esto que dijiste me dolió. Eh, Me sentí mal cuando tú te condujiste de esta manera. O quiero comentarte algo, te amo, eres mi esposa, pero la manera en que le hablas a tal persona fue incorrecta por esto y por aquello. Es decir, no se trata de ocultar los errores, no se trata de taparlos, no se trata de negar que haya problemas si es que los hay, sino decir, oye, necesitamos hablar esto. Te amo de esta manera, te amo porque eres la persona con la que estoy compartiendo mi vida, eres mi esposa y quiero resolver esto. Si, si se supiera amar como Cristo ama a la iglesia, nos ahorraríamos muchos conflictos. Y si bien a veces el conflicto es necesario para crecer juntos, para ponernos de acuerdo, para crecer en la comunicación, pero nunca busquemos lastimar con intención. Y si hay heridas,
Si la forma de conducirse, en este caso del marido hacia la esposa, no ha sido la correcta, si tú como varón detectas que no has amado como Cristo ama a la iglesia, si hablas de una manera áspera, dura, y si no le estás dando el lugar de honor a tu esposa, acércate a ella. Primero, acércate a Cristo, acércate a Dios, ora y acércate a ella pidiendo perdón y haciendo un compromiso de dar pasos para amar como lo desea Dios. Si como esposa no has recibido esto de tu esposo y él no está dispuesto, ora por él, ámalo. Jamás se debe permitir una situación donde se peligre la integridad, donde haya abuso o violencia, ¿no? Pero si fuera de estos casos, eh, descansa en Dios y permite que Él haga su obra en él. Amar como Dios ama es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero la idea es avanzar. Y para marcar la diferencia en un hogar, debemos de tener a Cristo como centro, como el centro de todo. Así que el Señor de Dios para la familia comienza con un esposo que ama con el amor de Dios. En la próxima sesión estaremos viendo el rol o el diseño que Dios tiene y la exhortación que hace hacia la esposa. Pero por hoy quedémonos con esta parte, recordando que Dios es el creador de la familia, el que ama de una manera inigualable, que creó a la familia para su gloria, para tener comunión y para crecer juntos adorando a Dios. Y el primer aspecto para marcar la diferencia es tener a Cristo presente en la familia, siendo un esposo que ama con el amor de Dios, amando a la esposa como Cristo ama a la iglesia, sustentándola, cuidándola y guiándola en su crecimiento, tratar y hablar con cuidado y delicadeza y honrar a la esposa como coheredera de la gracia de Dios. Bien, espero que este estudio les haya sido de bendición, que permita facilitar el crecimiento y el conocimiento en la gracia y en la persona de Cristo Jesús. Por hoy sería todo y nos despedimos esperando verlos en la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga a todos.